Si usted pudiera heredarle lo que usted quisiera a su hijo o a alguien que usted ame, ¿qué le daría como herencia? Piense, ¿qué le daría como herencia? ¿Qué cree que esa persona necesitaría para después de que usted no esté? ¿Ah? Piénselo. Ahí, váyale Reinaldo, hable con Ana y lo tiene que organizar hoy lo tiene que definir. ¿Qué dejaría usted como herencia? Usted quiere dejar algo que usted dice, esto es lo que realmente necesita mi hijo o esa persona que yo amo. Esto es lo que necesita y esto es lo que yo le quiero dejar. ¿Qué sería? Algunos piensan una casa, otros piensan el estudio, hay gente que tiene mucho dinero y no le heredan a sus hijos, sino que porque les da temor de que lo que le hereden en vez de hacerle bien les haga mal. Otros podrían decir, bueno, yo no tengo casa, yo no tengo a nadie, y entonces dicen, no, le voy a dar los valores que yo tengo, ¿cierto? ¿Qué dejarías? ¿Qué sería eso que tú crees que sería indispensable para que ese heredero tuviera una vida de victoria, una vida que pudiera, eso que tú le das, asegurarle un bienestar en el mañana? Ahora sí, vamos al texto. Les había dicho que Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 7, y dice de la siguiente manera. Y se detuvieron junto al río Jordán 50 miembros de la comunidad de profetas y fueron también hasta ese lugar. Pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando, conversando, cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió del cielo al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carne y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Yo le invito a que levante una oración y le pida a Dios que hable a su vida. Padre, te doy muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú eres lo que más necesitamos hoy, Señor. Y hoy queremos celebrar para honra tuya, Dios, para glorificar tu nombre, porque es a tu nombre, Dios mío, toda la gloria, toda la honra, bendito Padre Celestial. Tú eres bueno, bendito Dios poderoso. Tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Y oro, Dios mío, para que en esta mañana tú traigas entendimiento y comprensión espiritual. Y permite, Dios mío, que mi vida, que la vida de mi esposa puedan ser de bendición para estas personas que son importantes, muy importantes para ti. Son tu pueblo, son tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todo cristiano es heredero de una gran promesa. Todo cristiano
ha heredado lo que es indispensable para vivir una vida de triunfo y cumplir el propósito divino. Como cristianos somos herederos del Espíritu de Cristo para continuar su misión. Y cuando leemos esta historia, es una historia, no, eso es de película, pero fue un hecho que quedaron registradas en la palabra de Dios, un hecho tan sobrenatural, tan impresionante. Y a veces estamos tan acostumbrados a leerlo, pero pasamos por alto principios de Dios tan grandes que hay acá. Y uno de los principios es que el profeta es lo que es un hombre de Dios, en este caso Elías como hombre de Dios. Dios le había llamado a ser profeta, a ser un representante de Dios, una voz de Dios en un mundo caótico, en un mundo donde los reyes eran, como hemos repetido constantemente durante estos días, todos los reyes fueron perversos. En una nación donde los sacerdotes habían desaparecido y habían sido reemplazados por hombres que realmente no habían sido llamados al sacerdocio y que habían extraviado a la gente a adorar lo que no tenían que adorar. En medio de todo esto, Dios levanta profetas que son sus mensajeros y que están llamando al pueblo a volverse a Él. Tienen una misión muy difícil porque es una misión que les puede costar la vida. Los profetas de Dios eran perseguidos por causa de lo que representaban y porque se levantaban contra todo Dios falso y contra toda enseñanza incorrecta, exhortando al pueblo a volverse a Dios. Y el profeta más representativo en medio de esta narración es el profeta Elías, que es un hombre de Dios, un representante de Dios, un hombre que Dios consagró para una misión, y la misión era hacer volver a Israel a Dios y manifestar el poder de Dios para que la gente supiera quién era el Dios verdadero, quién era el Dios vivo, en medio de tanta mentira, en medio de tanta engaño, en medio de tanta confusión. Elías se levanta no solamente a manifestar milagros, porque los milagros, las maravillas y señales, todas tienen un propósito, y es manifestar a Dios, como Dios se interesa en su pueblo y cómo se manifiesta, se revela allí. Y allí estaba Elías. Pareciera que como si estuviera emulando a Moisés, porque los personajes más sobrenaturales en las Escrituras, Moisés, Elías y nuestro Señor Jesús, son las personas que Dios más usa con ese poder sobrenatural. Cuando hablo de Elías, va de la mano Eliseo, porque están bajo el mismo ministerio. Pero obraron de una forma sobrenatural, poderosa. Y así como Moisés, Dios lo usó como su profeta para rescatar a Israel, Elías estaba en esa misma misión de hacer volver a Israel. Hay algo importante que a veces pasamos por alto y a veces nos centramos en los personajes. Y pensamos en un David, pensamos en un Moisés, pensamos en un Elías, en un Eliseo. Pero lo que pasamos por alto es quién, como hombres de Dios, eran hombres consagrados a Dios, hombres que estaban al servicio de Dios y estaban para los intereses de Dios. Pero lo más importante, Dios habitaba en ellos. Dios habitaba en ellos. En pocas palabras, es Dios el que obra, es Dios el que hace. Actúa a través de un hombre, pero ¿quién está obrando? El Espíritu de Dios es el que está allí, actuando. Porque al fin y al cabo, es Dios el que hace. Y usted encuentra ese principio en toda la Escritura. Encuentra ese principio de que Dios es el que toma la iniciativa para restaurar a los hombres, para restaurar las vidas.
A veces creemos que es cuestión de hombres, que los hombres por sí solos tienen el poder de transformar. Pero es Dios constantemente actuando, porque la gente, el pueblo, le importa mucho a Dios, a pesar de la terquedad y la necedad que mostraba Israel. Y a pesar de que muchas veces también tú y yo hemos tenido actitudes o nos hemos comportado con necedad, tú le importas mucho a Dios, y por eso Dios constantemente está buscando cómo llamarte a través de su palabra. Hay una voz, Dios actuando constantemente allí en medio de la historia. Y Elías lo tenía claro, pero a veces nosotros no lo tenemos claro. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Cuál es el propósito de que nosotros queremos que Dios nos respalde, sí o no? Pero cuando pensamos en un respaldo divino, ¿estamos pensando en qué? Señor, dame esto, dame un buen empleo, consígueme una buena casa, dame un buen esposo. Y estamos pensando en Dios como el instrumento para conseguir aquello que nosotros deseamos, ¿sí o no? Pero la figura acá es diferente. El hombre de Dios es el instrumento para Dios hacer lo que Él quiere hacer. ¿Sí ven la diferencia? Y hay cosas que nos impiden poder tener ese privilegio que Dios, que Dios nos ha llamado a hacer. Y una de las cosas que nos impiden tener ese privilegio es no querer vivir para Dios, sino usar a Dios como un instrumento para lo que nosotros queremos. Ese es el primer instrumento, porque al fin y al cabo, Dios, ¿para qué va a querer habitar en nosotros si nosotros queremos vivir para nosotros y no para Él? Porque Dios quiere habitar en tu vida con un motivo, con un propósito, con una razón. Y entonces, cuando nuestra vida está centrada en nuestro ego y nuestro ego se vuelve nuestro Dios, entonces se dejan de ver aquellas cosas que Dios quiere manifestar, aunque constantemente aún así has visto la gracia y la misericordia de Dios. Lo otro es que tenemos una pasión, algo, queremos, Señor, yo quiero servirte. Y entonces nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero yo tan ignorante, yo con tantas debilidades, yo con tantos defectos, mi familia, mejor dicho, deja mucho que desear, no tengo estudios. Y empezamos a mirar una cantidad de limitaciones como si se tratara de nuestra capacidad. Y no hemos entendido a veces que es Dios en nosotros. Es el Señor en nosotros, es Dios que usa a un hombre del común como un pescador. Es Dios en nosotros. Y el otro extremo que tenemos es que estamos, como dicen algunos, más preparados que un cumis. Y entonces nos envanecemos porque creemos que tenemos todas las herramientas y que ahora sí Dios me puede usar. Como si dependiera de nuestros talentos o nuestras capacidades. Claro que hay que prepararse, pero al fin y al cabo es Dios en nosotros el que hace la obra. Nosotros no tenemos la capacidad de transmitir vida, nosotros no tenemos la capacidad de traer libertad, pero Dios, el Espíritu de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas sí tiene un mensaje de vida, tiene un mensaje de transformación. Es Dios en nosotros. Por eso es tan importante aquello que Dios le dio a Elías, y que hay un anhelo de un servidor llamado Eliseo, y él quería, yo quiero lo que hay en lo que hay en Elías. Yo quiero eso que hay en Elías. Y uno puede pensar que lo que pasa es que Eliseo, que fue Elías el que eligió a Eliseo. No, no fue Elías el que eligió a Eliseo. Fue el Señor el que eligió a Eliseo.
Cuando Elías está en ese momento de crisis que va al desierto y luego el Señor lo fortalece, Dios le da una palabra clara a Elías. Eso está en 1 Reyes 19, 16 y le dice a Elías, ven, toma nuevamente el camino, ya cogiste fuerzas, toma nuevamente el camino, unge a Jehú, nieto de Ninsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safá, de la tierra de Abel-Olá, para que tome tu lugar como mi profeta. También le había dicho que ungiera al rey de Arán, a Hazael. Tenía que ungir a 2 reyes y tenía que ungir a quien lo iba a reemplazar, a Eliseo. Elías en culminación de su ministerio solo unge a Eliseo. Los otros 2 reyes los unge Eliseo. Él es Eliseo el que termina ese ministerio, el que termina esa labor, el que termina esa misión. Así que es Dios el que llama. Tú no fuiste llamado porque fulanito te invitó a la iglesia. Tal vez somos muy agradecidos porque Dios usó a Peranito, a Sutanito como instrumentos para que te bendijeran. Y gloria a Dios, damos gracias a Dios por esas vidas. Pero el llamado te lo ha hecho el Señor. Es Dios el que te ha llamado. Así que no es por imposición de fulanito, de peranito, o porque ya no me lo soporto no. Es el Espíritu de Dios que te está inquietando constantemente. Hey, yo te he llamado para mí. Y así lo registra cuando Pedro está allí en el libro de Hechos del capítulo 2, está dando un mensaje muy importante, el mismo mensaje que tiene Elías, el mismo mensaje que dio Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es la confirmación de una promesa del Antiguo Testamento de que Elías prepararía el camino para el Señor. Y Pedro está dando el mismo mensaje, y el mensaje es: reconcíliense con Dios. Pero el mensaje acá de Pedro va mucho más allá, porque habla de la obra del Señor a través de Jesucristo. El Señor ha mandado a su Hijo Jesús, Dios lo ha puesto como el Cristo, el ungido, y Él ha muerto pero resucitó, venció a la muerte y está en los cielos. Y entonces la gente se quebranta, se empieza a sentir, y surge esta pregunta: ¿y qué vamos a hacer? Y ante esta respuesta, Pedro les dice: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, incluso para los que no son israelitas, o sea, los gentiles. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y si tú has sido llamado por Dios, el Espíritu de Dios es para ti. Dios habitando en ti, Dios gobernando en ti, Dios dándote la capacitación, capacitándote para vivir como Él quiere que vivas. Dios no te pide algo que Él no te va a respaldar. Dios no te demanda algo en lo que no te va a acompañar. Es Dios en ti, es Dios usando personas tan frágiles, tan llenos de defectos como tú, como yo, pero es Dios en nosotros porque hemos confiado, hemos creído, hemos puesto nuestra fe en Jesús, nos hemos arrepentido. Es Dios en nosotros. Y Eliseo sabía que la misión que él tenía no era cualquier cosa. Eliseo sabía que no podía enfrentar un mundo de cualquier manera, que su capacidad, sus talentos no eran suficientes. Y el profeta empieza a anhelar, y Elías empieza a probarlo. Van a una ciudad y Elías le dice: quédate acá. Y él dice: no, vive el Señor y vives tú, que acá no me quedo. ¿Para dónde vamos? Y van a otra ciudad, pues Betel. Quédate acá, yo voy a hacer una vueltecita por allá. No.
Y la razón es porque Dios se lo revela a todos los profetas, y aún la comunidad de profetas sabía que estaba a punto de ocurrir un gran acontecimiento, que Elías iba a partir, y Eliseo no quería dejar que partiera sin recibir la bendición de Elías. Y él estaba allí y no lo quería soltar, y todo el mundo le decía: hey, ¿sabes lo que le va a ocurrir a tu guía, a tu maestro? Sí, ya lo sé, ya cállese. Y allí estaba. Y la petición de Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y a veces se ha interpretado tan incorrectamente este texto, porque normalmente estamos pensando: yo quiero la doble unción que tú tienes, o sea, yo quiero ser más que tú. No es eso. Cuando estaba pidiendo una doble unción, lo que está pidiendo Eliseo es: yo quiero ser tu heredero. Porque el primogénito, en la cultura oriental, el primogénito era el que tenía el derecho a una doble porción de la herencia. Y era el que quedaba como líder principal de la casa. Lo que estaba pidiendo Eliseo es: yo quiero tener la herencia de parte tuya, la herencia de tu ministerio, yo la quiero tomar. Yo quiero ese espíritu que hay en ti, el espíritu de Dios, ese ministerio de como Dios ha obrado en tu vida, yo lo quiero en mi vida. Y entonces ocurre algo, un torbellino, aparecen unos carros de fuego, los separa a los dos, y un torbellino se lleva a Elías hacia el cielo. Eliseo siente un dolor inmenso, se rasga las vestiduras porque se siente que su maestro, su guía, ya no está con él. Y usted sabe qué es lo que uno siente cuando alguien importante ya no está con uno. Además, usted ya lo sabe. Usted ha tenido grandes pérdidas. Cuando Jesús les hablaba de la partida a los discípulos, para los discípulos no lo entendían bien, pero era muy doloroso. Cuando veían que llevaban a Jesús allí para ser crucificado, no me imagino el dolor de estos discípulos, la desilusión, por 3 años ser pastoreados, ser cuidados. Alguien mostraba su amor, su interés por ellos. Me preocupan. Pero tienes a alguien enfermo en la casa, yo voy a sanarlo. Pero no hay con qué pagar esto. Ve, allí hay. Los muchachos no tuvieron nada, no pescaron nada. Vea, tiren la red allí. Y constantemente Jesús cuidándolos, velando por ellos, le dicen: ya no voy a estar con ustedes, pero no los voy a dejar solos. Y entonces pasan los carros de fuego. La gente supo que la unción de Elías estaba sobre Eliseo, porque cuando Eliseo llega al Jordán, igual que Elías, invoca el nombre del Dios y el Jordán se abre. Pero lo que me llama la atención es que carros de fuego. Y el ministerio de Eliseo estuvo marcado por carros de fuego, mientras Elías y Eliseo estuvieron, a pesar de las falencias, de la rebeldía de Israel, ellos peleaban las batallas de Israel. Cuando en un momento los rodeó el ejército, capítulo 6 de Segundo de Reyes, y el ejército los rodea, y el siervo de Eliseo siente temor, y entonces: Señor, mira, nos van a acabar. Y Eliseo ora por él, los ojos son abiertos y ve carros de fuego allí alrededor, son más los que están con nosotros.
son más los que están con nosotros. Y nunca Israel fue vencido mientras estuvo allí Eliseo, porque pareciera que Eliseo estuviera respaldado por todo el ejército de Dios allí. Aún en medio de la muerte, cuando está el rey, se acerca a Eliseo y el rey dice: Eliseo, carro de fuego. Carro de fuego, tú has sido en los carros de fuego de Israel. Tú has tenido más valor, tú has tenido más poder que nuestros ejércitos. Tú has tenido más que todas aquellas cosas que hemos usado para defendernos. Has sido tú nuestra defensa, has sido tú nuestro cuidado. Cuando a Jesús lo van a arrestar, Pedro sale a defenderlo y Jesús dice: ¿qué vas a hacer? Yo puedo pedir al Padre para que mande sus ejércitos, me defienden y me libran. Pero no va a ocurrir así, porque Jesús vino a librar una batalla más grande. Mientras Eliseo iba y combatía a todos los poderes humanos, de ejércitos, de guerra, Jesús vino a traer punto final a los poderes demoníacos espirituales que tienen esclavizados a los hombres. Pero Jesús no nos dejó solos. Pero Jesús dejó un pueblo que le reemplazara. Gloria a Dios. La iglesia, tú y yo, somos esos herederos del Espíritu de Cristo para continuar su misión. Nosotros somos los herederos. Amén. Diga amén. Sí, yo soy heredero del Espíritu de Cristo para continuar la misión de Cristo. Entonces Jesús está en la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías y él abre ese rollo y lo lee. Y voy a estar en Lucas capítulo 4 versículo 18. Y dice así, leo a favor de ustedes: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable del Señor. Jesús habla de su misión y la primera frase que tiene es de autoridad. El Espíritu del Señor está sobre mí, y lo que Él hace es la voluntad del Padre, no es una invención humana. Entonces Él dice: traigo una buena noticia a los pobres. Los pobres son todos los necesitados, porque Dios quiere transformar las vidas por medio de la palabra, porque en la palabra de Dios hay vida, hermanos, para pregonar que los cautivos sean libres, para que todos los prisioneros del pecado, de la prisión del vicio, de las drogas, de la lujuria, de los ídolos, de la idolatría, de toda enfermedad, podamos ser libres en el nombre de Jesús. Que se vayan esos traumas, y póngale el nombre que quiera a la prisión donde usted se encuentre, porque el Señor quiere hacernos libres. Amén. Dice: dar vista a los ciegos, los que no pueden ver espiritualmente. Entonces Jesús viene a sanar a todos los que se sienten oprimidos. Aleluya. ¿Cuántos se sienten oprimidos? Si usted se siente oprimido, el Señor vino a quebrantar y a sanar cualquier cosa que nosotros tengamos. Mateo capítulo 4 versículo 23 dice así:
Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Un poder, hermanos, un poder que sanaba, un poder que salvaba, dominaba a los demonios, levantaba a los muertos, poder que controlaba las fuerzas de la naturaleza, poder que da convicción a los creyentes. Entonces Jesús viene y prepara a unos discípulos durante 3 años, les enseña el plan de Dios, el diseño de Dios, manifestó su gloria con ellos, transformó sus vidas y le dice a esos discípulos lo que dice en San Juan 16:7, y voy a leer a favor de ustedes: yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Amén. El Consolador, el Espíritu Santo, que según las Escrituras es el que nos da el poder a los creyentes para que testifiquemos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya tenemos un versículo muy conocido en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces es el Espíritu Santo el que da la garantía de la victoria para que podamos hacer y para que los discípulos pudieran hacer y realizar la obra de nuestro Señor Jesucristo. La herencia del Señor Jesucristo es el poder. La herencia de nuestro Señor es la unción, y eso que le dejó a los discípulos es el Espíritu Santo, y está en medio de la iglesia que adora y bendice el nombre del Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Claro, lo tiene que creer. Pero para tener el Espíritu Santo necesitamos ser discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay acá? Amén, aleluya. Porque el que estaba con Elías y con Eliseo está en la iglesia, está con la iglesia, está con nosotros, para que se manifieste la gloria de Dios. Y si usted y yo somos unos creyentes, si usted es un discípulo de Cristo, el Señor le ha dejado esa herencia a usted. ¿Cuál herencia? El Espíritu Santo. Esa es nuestra herencia, porque somos iglesia. Porque sin el Espíritu Santo será imposible continuar la misión que Él nos encomendó. ¿Y sabe cuál fue esa comisión? Dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Dios. Bendito Jesús, Padre. Tú estás con nosotros, Señor. Tú eres glorioso, Señor. Y dice también: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros siempre? Que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a abandonar, porque somos sus hijos. Amén. Esté seguro con el Señor. Esté seguro. Entonces, el deseo de Eliseo, por el poder de Dios, por la unción, hizo que permaneciera cerca de Elías, como lo compartía ahorita mi esposo. Que él fuera constante, que él fuera fiel, que hiciera callar las voces de los que decían: ¿sabes que Jehová quitará hoy de ti a tu maestro? Los discípulos de Jesús, ¿sabe qué pasa? Estaban juntos, unánimes. Ellos estaban en oración y estaban anhelando la promesa del Espíritu Santo.
Estaban ahí clamándole al Señor porque había una promesa y se iba a derramar la gloria del Señor. Y tenemos que estar preparados en cada momento, orando, pidiéndole a Dios, porque ya estamos sellados con el Espíritu, tenemos al Espíritu Santo, pero necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 2. Oh Santo, dice: de repente vino del cielo un ruido, como un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Dicen las Escrituras que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Y la gente escuchó algo, los que estaban afuera, y empezaron a decir: ¿qué está pasando? Estaba en el tiempo del Pentecostés, y cuando había tiempo de Pentecostés llegaba gente de todas partes para celebrarlo. Entonces estaba gente afuera del aposento y dice: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el ruido que estamos escuchando? Y era la presencia de Dios, pero muchos se burlaban. Otros decían: están ebrios, ¿qué les pasó a estos? Y Pedro, lleno del poder de lo alto, dice en el versículo 15 de Hechos capítulo 2: estos no están borrachos como ustedes piensan, porque son apenas las 9 de la mañana. Pero el profeta Joel escribió sobre lo que está pasando ahora. Dios dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueño. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres, mujeres, y ellos profetizarán. Y en ese momento son empoderados, llenos de la presencia del Espíritu de Dios, y se levanta la iglesia de Jesucristo a testificar que Jesús era el Mesías, era el Redentor, que estaba muerto pero que había resucitado. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bendito Dios, bendito Jesús. Hechos capítulo 5 versículo 12 dice así: el poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchos milagros hechos por los apóstoles. Todos ellos se reunían en el área del templo llamada el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. Cada vez había más y más hombres y mujeres que creían en el Señor. ¿Y saben por qué estaban creyendo en el Señor? Porque estaba el poder del Espíritu Santo en esos hombres que estaban predicando la palabra. Si había algún enfermo, se lo llevaban, y por el poder del Espíritu Santo los enfermos eran sanos. Eran libres los endemoniados. Porque aquí en el versículo 15 dice: así que sacaban a los enfermos y los acostaban en camas o en camillas, para que al menos la sombra de Pedro los cubriera mientras caminaban por la calle. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén traía a los enfermos, a los atormentados por espíritus malignos, y todos fueron sanos, no por los apóstoles, por lo que tenían los apóstoles, que era el poder del Espíritu Santo. La herencia. Y por el Espíritu Santo es que nosotros podemos continuar la misión de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas dicen: eso es para los tiempos antiguos. Ahora no se manifiesta así la presencia de Dios. Ahora no hay eso. Pero están muy equivocados los que piensan que en este tiempo no está el Espíritu Santo, así como se movió en los tiempos antiguos.
porque tenemos la misma convicción. Hay los pecados, está gente enferma y tenemos que predicar el evangelio, y sin el poder de Dios no podemos hacerlo. Amén. No podemos. Usted puede hablar, pero si no está el poder del Espíritu Santo, la gente no se va a convertir de sus malos caminos, porque el único que da esa convicción, ese arrepentimiento, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces nosotros necesitamos anhelar, desear, porque usted es un creyente que está sellado por el Espíritu, pero necesitamos tener el poder del Espíritu Santo, tener la convicción de que el Señor está ahí conmigo, que está con nosotros, anhelar esa presencia en nuestra vida, porque tenemos que ser testigos de ese poder de Dios. Ahora mi esposo está hablando de una herencia, y la pregunta que le hago ahora es: ¿usted qué quiere heredar? ¿Usted qué quiere heredar? Lo de este mundo es perecedero, pero lo del reino de Dios es eterno. Necesitamos anhelar, desear la presencia de Dios. Como iglesia necesitamos levantarnos del letargo espiritual. Los discípulos que estaban haciendo, esperando la promesa del Consolador, y no con la boca abierta, no por allá chismoseando, estaban en el aposento alto esperando que la gloria de Dios viniera. Y nosotros tenemos que estar ahí esperando la manifestación del Espíritu Santo con mayor fuerza en nuestra vida. Es necesario que seamos intencionales en la búsqueda de Dios, así como lo fue Eliseo. Porque él fue intencional, porque cada vez que pasaba por uno de los sitios, los hijos de los profetas decían que usted ya sabe que él se va a ir, usted ya sabe. Y él sí sabía, pero él también sabía que había algo que él quería, que él anhelaba, y nosotros también tenemos que anhelarlo. Él tiene una frase, Eliseo tiene una frase y dice: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Cuando Elías le decía: quédese aquí, quédese aquí, la respuesta de Eliseo era: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y ese debe de ser el principio que tenemos nosotros. Señor, no me apartaré de ti, aunque pase esto, aunque pase aquello, aunque se levante el mismo infierno, no me apartaré de ti. Aquí estaré, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos saben que tenemos que estar ahí en la presencia de Dios? Y que Él va a hacer cosas asombrosas, porque ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. ¿Qué tal si le oramos al Señor en esta tarde, para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, para que siga siendo algo especial en nosotros, para que se apodere de todo nuestro ser y nos llene con su favor? Que el Espíritu Santo, empecemos a sentir el fuego, el poder, la unción del Espíritu Santo, que empecemos a sentir: oh Señor, no te dejo, Señor, yo no me voy a apartar de ti, estoy pasando por pruebas. Dígale ahí al Señor, empecemos a orar, dígale: Señor, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por adversidades. Quizás usted está pasando por luchas, pero ahí está el Señor, ahí está el Consolador. Él dijo que no los iba a dejar solos, y Él no va a dejar sola a la iglesia. Él la tiene que empoderar, llenar de su presencia. Y les dijo: les daré el Consolador. En otras versiones dice: les daré el abogado. Y Él está con nosotros, con la iglesia, y tú y yo somos la iglesia. Tenemos como herencia al Espíritu Santo de Dios. Y dígale: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida delante de ti, Señor. Tú eres mi sustento, tú eres mi refugio, Señor. Vive
Vive mi alma, Señor, que aquí estoy, Dios mío. Vive mi alma, Señor, que yo necesito de ti en esta mañana, Señor. Yo necesito de ti en mi vida. Yo necesito que tú hagas algo poderoso en mí. Dígale al Señor, yo quiero recibir esa herencia. Yo quiero recibir una herencia, Señor, y no cualquier herencia, tu herencia. Uno hereda cuando muere. Aquel que tiene la herencia que para darle a uno. Y el Señor murió para darnos vida. Él dice, yo tengo que irme porque a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo esté con ustedes. Dígale, Señor, te anhelo. Oh, te anhelo, Señor, pero no solamente quiero anhelarte por este mensaje. No solamente quiero anhelarte y buscarte en la iglesia. Yo quiero, Señor, anhelarte todos los días de mi vida. Buscarte todos los días de mi vida. Señor, empiece a hablar con el Señor. Dígale, Dios mío, yo te necesito. Te necesito, Señor. No puedo estar, Señor, viviendo un cristianismo si no tengo tu Santo Espíritu. Si tú no me sustentas, si tú no me levantas, si tú no me das consejos, Espíritu de Dios. Dígale, Espíritu Santo, por favor, hazme anhelarte. Hazme buscarte, Señor. Hazme percibir tu gracia, Señor, en cada momento, Señor. Dígale, gracias, Dios mío, porque tú no dejaste a la iglesia sola. Tú nos enviaste esa herencia desde el cielo, Dios mío. Y yo hoy recibo esa herencia, Señor. Yo recibo de tu gracia, de tu Santo Espíritu, papi. Oh, te necesito, Maisabrayo. En Sabray, Sabaya. Dígale al Señor. Oh, Santo. Dígale al Señor que descienda. Él descendió, pero que empiece a tocar su vida. Que empiece a tocar su vida. Dígale, Señor, te necesito. Llena mi vida hoy, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Santo, oh Señor, anhele, esos discípulos anhelaban esa visitación, anhelaban la promesa que el Señor les había hecho. Y nuestro Dios no ha cambiado, no han cambiado las promesas de Él para su iglesia. Oh Santo, dígale, Espíritu Santo. ¿Qué tal si levantas tus manos y empiezas a darle gloria al Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. Oh Señor, oh Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, Señor.